Ya, y supongo que se ve la presentación. Sí. Ya, perfecto. Gracias, Ignacio. Ya, chiquillos, estamos viendo lo último de esta unidad que está relacionado con todo lo que tiene que ver con funciones. Hemos estado viendo desde el concepto más básico de función hasta entender que haya algunos tipos o clasificaciones de funciones, siempre y cuando esta regla de construcción, que es la que forma mi función, cumpla unas ciertas o determinadas características. ¿Sí? Es dependiendo de eso el nombre que recibe esta función. Entonces nosotros teníamos pendiente la revisión de la ficha anterior, que es la que tenemos acá. Me interesa que le peguemos un vistazo a esta, que es la ficha 27. La número uno dice, representa gráficamente cada función lineal según la regla de formación dada. Bueno, recordar que la función lineal siempre mantiene como un formato que es similar, o sea, un formato que la hace que sea función lineal, que recuerden que es f de x igual a x, en donde a es un número cualquiera. ¿Sí? Recuerden, dentro de todos los números que nosotros conocemos, los números naturales, los enteros y los racionales, puede ser cualquier número de esos que conozcamos. Y ese valor A, ¿cuál era el nombre que recibía? ¿Cómo se llama ese valor A? ¿Recuerdan el nombre de ese valor? Tiene un nombre especial. Ya, si no recuerdan el nombre, ¿qué es lo que me indicaba ese valor? ¿Qué pasaba si ese valor era mayor que cero o menor que cero? ¿Qué significaba para la función? Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto silencio? Creo que no me acuerdo. ¿No se acuerda? No. Ya vemos. Aquí tenemos dos valores y vamos a ver vamos a tratar de determinar qué es lo que nos indica ese coeficiente A. Que acá en este caso estaría representado por este 5 medios y acá por este menos 5 tercios. ¿Sí? Ahí estaría el valor de A. Entonces, como vemos, unos positivos, otros negativos, y vamos a ver qué efecto tiene con el gráfico de la función. Ya, ¿cómo nosotros graficábamos esta función lineal? ¿Cómo yo puedo graficar esto que está acá? ¿Se acuerdan cómo graficar eso? Recuerden que uno podría quedar acá como una especie de maquinita. Más que nada nos estamos quedando con la idea. Acá representábamos que esta era la función. Acá hago ingresar un valor y tengo que ver qué valor sale. ¿Sí? Y eso lo puedo ir tabulando, lo puedo ir registrando en una tabla de valores, en donde están los valores X, que son los valores que yo hago ingresar, y los valores Y son los que me entrega mi función luego de que hice ingresar un valor. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, ¿qué valor podemos hacer ingresar? ¿Qué valor podemos hacer ingresar? Do- Ya, el 2. Si hacemos ingresar el 2, ¿qué número va a salir de mi función? Recuerden, estamos haciendo este por si acaso, estamos haciendo el A. Si yo 10, ingreso el 2 a mi función, ¿qué valor me da? 10 medios. Ya, 10 medios. ¿Y 10 medios simplificado cuánto es? 5. 5. O sea que si yo agrego el 2, esto me entrega el 5.
Eso quiere decir que en mi tablita yo pondría el 2 y al lado el 5, porque yo hago ingresar el 2 y mi función me entrega el 5. Ya, ¿qué otro valor podría, de partida, cuántos puntos necesito para graficar esta recta? Porque recordemos que la función lineal es una línea recta. ¿Cuántos puntos necesito? 2. 2. Yo tengo uno. El 2,5 sería el 2 y 5 acá. Ese sería el punto. Ese es el punto que está graficado. ¿Y qué otro punto tengo para graficar esta recta? El 0, 0. Exacto. Recuerden que el 0, 0 siempre es parte de la función lineal. Porque la función lineal es una recta que siempre va a pasar por el origen. Por lo tanto, yo con estos dos puntos ya podría trazar mi recta. Y mi recta va a llegar seguramente así. Es una cosa así. Oh, ya. Quedó horrible esa recta. Voy a tener que borrarlo. Porque la idea, obviamente, es que pase por todos los puntos. Bueno, obviamente ustedes pueden hacerlo con ayuda de... Ahí está. Esa vendría siendo la recta que queda representada por esta función que está acá. ¿Sí? Ahora vemos la segunda, para ver cuál es la comparación de los gráficos. Hola Agustín, hola Isidora. Ya veamos cómo es el siguiente. ¿Cómo es este gráfico que está acá? Vamos a borrar estas tablas. Ah, no, lo puedo borrar, si no se borra esto. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer una tablita, la vamos a hacer acá en la esquina arriba. X, Y. Y vamos a estar con esta función. Ya, no vamos a dibujar la máquina, sino que simplemente vamos a decir qué valor yo puedo hacer ingresar a la función. Dos. ¿El 2? Ya, ok. ¿Cómo? Y el 2. Ya, el 2. Si ingreso el 2, ¿cuánto me da? 10 sexto. 10 sexto. Pero ahí, Menos Ignacio, 10 sexto. ya, lo que tú hiciste fue agregar el 2 acá, ¿cierto? Y te quedó menos 5 tercios por 2. Recuerda que el 2 solo multiplica el numerador. Ah, O sea, queda menos 10 tercios. Ese es el valor que queda si es que yo voy a ingresar ese valor que está ahí. Pero vamos a agregar otro valor. 1, cuyo resultado nos va a dar un número entero. Porque si no nos queda una fracción. ¿Qué pasa si agregamos, por ejemplo, el menos 3? ¿Qué pasa si yo hago ingresar el menos 3 a mi función? ¿Qué valor me da, me entrega la función? Esto sería, si agrego el menos 3, sería menos 5 tercios por menos 3. ¿Cuánto me da eso? 15. Ya, 15 positivo, perfecto, 15 tercios. ¿Y cuánto es 15 tercios? 5. 5. O sea, se agregó el menos 3 y vale 5. Eso quiere decir que el punto que debo graficar es el menos 3, 5. Está acá. ¿De ahí qué otro punto va siempre en la función lineal? Punto de origen. El punto de origen, perfecto. Y con esto yo ya puedo trazar mi recta. Entonces, ahora que están los dos gráficos ahí presentes, ¿qué creen que tiene de diferencia el que el A sea positivo o el A sea negativo?
¿Cómo afecta el gráfico? en el que 5 tercios sea negativo. ¿Ya pero qué hace eso a nivel gráfico? ¿Cuál es la diferencia? Solo mirando los dibujitos, ¿cuál es la diferencia en las rectas? ¿Se ve alguna diferencia, no? No. Voy a retroceder hacia la clase anterior. Esto es lo importante. Estas características tienen que estar súper claras, chiquillos. ¿Sí? Porque si no, vamos a tener como siempre dudas sobre si lo que estamos graficando es correcto o no. La primera característica que está clara, que tiene que estar súper clara, es que esta recta, la lineal, siempre va a pasar por el origen, por el 0, 0. Eso va a ocurrir siempre. Acá en el punto 2 dice que si A es mayor que 0, la función se dice creciente. Es decir, a medida que voy avanzando en los valores de x, ¿sí? A medida que voy avanzando hacia allá, noten cómo los valores de y son cada vez más grandes. ¿Sí? Esto se va a estirar, se va a seguir creciendo. Por eso se dice creciente, porque se mueve a lo largo del eje y positivo. ¿Y qué pasaba si es que a era menor que 0, que es lo que estaba planteado en el punto 3 de la clase pasada? Que si a era menor que 0, la función se dice decreciente. Es decir, que a medida que voy avanzando en los valores de x, o sea, hacia allá, ¿qué va pasando con los valores de y? Cada vez aparecen puntos más abajo. Esto va cayendo hacia el eje y negativo. ¿Sí? Por eso es importante ese valor de a. Valor que, recuerden, tiene un nombre y ese nombre es pendiente. ¿Sí? Que lo que me dice, me habla del grado de inclinación de esta recta. Si esta cosa va a comenzar a crecer, es decir, va a empezar a despegar, a ir hacia arriba, o bien se va a decrecer, es decir, va a comenzar a ir hacia abajo. Eso es lo que hace el valor de A en cada uno de estos gráficos. Por ejemplo, esta función, sin graficarla, ¿es creciente o decreciente? Decreciente. ¿Cómo? Decreciente. Perfecto. ¿Esta es creciente o decreciente? Creciente. Exacto. La C, ¿creciente o decreciente? Creciente. La F, Decreciente. exacto. ¿Sí? Así que eso es importante que lo tengan súper claro. Ya, en la 2 dice, identifica la regla de formación de cada función lineal representada, para ello considera los puntos dados en cada gráfico. Es decir, que ahora nosotros nos muestran el gráfico y nos piden que determinemos cuál es la regla de formación que dio vida, por así decirlo, a esta función. ¿Y qué es lo que yo sé? Si es que nosotros lo vemos como esta especie de maquinita, ¿qué número hice ingresar yo según este gráfico? Específicamente mirando ese punto que está ahí. ¿Qué número hice ingresar yo y qué número me entregó la función según el gráfico que está planteado ahí? Hola Sofía. ¿Ya qué número hice ingresar y qué número me entregó la función? ¿Qué punto está graficado ahí?
menos 3. Exacto. De esos dos números, ¿cuál fue el que hice ingresar y cuál fue el que me entregó la función? Si supongamos que ese es el valor que está ahí planteado, el menos 2, menos 3, ¿cuál es el valor que hice ingresar a mi función? ¿El x o el y? El X. El x, por lo tanto hice ingresar el menos 2. Y mi función me entregó el menos 3. Por lo tanto, debo descubrir qué es lo que está pasando acá adentro, que si yo le agrego el menos 2, mi función me entrega el menos 3. Eso es lo que se quiere descubrir. ¿Y cómo yo puedo plantear esto? Mediante una ecuación. ¿Cómo? De la siguiente forma. Si yo sé que al ingresar el 2, ¿sí? Este va a ser multiplicado por un valor a. ¿Por qué por un valor a? Porque recuerden que la función tiene una forma, que es el valor a por x. Por lo tanto, si yo hago ingresar el valor de x, ¿sí? Obviamente va a estar multiplicado por el valor de a. Y yo sé que eso me tiene que dar igual a menos 3. Entonces, de nuevo, hago ingresar el menos 2. La función lo multiplica por un valor a y como resultado de esa multiplicación me entrega el menos 3. ¿Sí? Eso es lo que está planteado en esa expresión. Por lo tanto, si yo despejo a, ¿cuánto valdría el valor a? Si yo despejo esa expresión, ¿cuánto valdría a para este caso? ¿Cómo despejo el a? Había que dividir menos 2. Dividir por menos 2, perfecto. Si yo divido por menos 2 a ambos lados, ¿qué es lo que me queda? Al lado izquierdo me queda solo la a, por eso dividí por menos 2, y al lado derecho me va a quedar menos 3 dividido menos 2. Por lo tanto, a es lo mismo que 3 medios. ¿Por qué pasó a ser positivo? Porque recuerden que si yo tengo una división de dos signos que son iguales, en este caso menos menos, da positivo. ¿Sí? Por eso. Y ahí yo encuentro el valor de a. Eso quiere decir, ¿qué cosa? Que mi función oficialmente era f de x igual a 3 medio x. Esa es la función. Y ahí encontré la regla de formación. Veamos si coincide. Si yo agrego el menos 2 acá, me va a quedar 3 por menos 2, me va a dar menos 6, y menos 6 medios es menos 3. Por lo tanto, se cumple esta relación. Es decir, esta gráfica corresponde a esta función que está acá abajo. ¿Sí? Esa es la forma de resolver esta parte. Es un poco más compleja que la anterior, pero si uno tiene claro el concepto de función en el sentido de que es un valor que yo le estoy agregando a esta máquina y esta máquina me entrega otro valor, y yo sé que lo que ocurrió dentro de esto es que se fue multiplicado por un valor a, porque eso es lo que ocurre dentro de una función lineal, yo fácilmente puedo encontrar cuánto vale ese a, es decir, por cuánto multipliqué el número que me dio el número de salida. ¿Sí? Eso con la 2. Vamos a ver el siguiente de eso. Tenemos otro. Por ejemplo, hagamos la E. Esa. Ya, ¿qué número ingresé a mi función? Menos 2. Menos 2, menos 1, menos 1, lo hago ingresar a mi función, ok. ¿Y qué número me entregó mi función? Menos 3. Menos 3, exacto. Ahora, ¿cómo planteo esto como una ecuación para saber y encontrar el valor de A, que es lo que más me interesa?
El menos 1, yo sé que lo agregué a mi función ese valor lo multiplicó por A, y luego me dio menos 3. Por lo tanto, A, ¿cuánto vale? Mm, menos, no sé, ¿Cuánto vale? Vamos, Ignacio, yo sé que hay lugares. 3. 3, exacto. 3. ¿Sí? Así que A vale 3. Eso quiere decir que mi función f de x es igual a 3x. ¿Sí? Porque ahí encontré el valor de A. Comprobemos. Si yo agrego el menos 1, me va a quedar 3 por menos 1, me va a quedar menos 3, lo cual es correcto. Así que este es el valor de la función. Y así yo podía encontrar todas las expresiones que daban origen a las funciones que estaban aquí graficadas. Esa era un poco la idea de esta ficha. Ya, chicos, el objetivo de la clase que teníamos para hoy es comprender la diferencia entre la función lineal y la función afín. Es decir, que vamos a agregar una nueva función, un nuevo tipo de función, siempre con esta misma lógica que hemos tenido desde un comienzo, en donde yo voy a agregar valores y mi función me va a entregar valores luego de que se aplique una regla de transformación interna que es propia de cada función. El tema es que ahora vamos a ver una nueva función que se llama la función afín. Y con eso ya conoceríamos dos tipos de funciones, de las muchas que dije que en algún momento iban a conocer, y dentro de las cuales la primera que conocimos fue esta, la función lineal. ¿Sí? Esto no se pueden olvidar, recuerden que estos son formatos de funciones. Cada vez que yo tengo una función de este tipo se llama función lineal. Si tengo una función de otro tipo tendrá otro nombre. Pero lo importante es que ustedes logren identificar a partir de los diferentes tipos de funciones, el cómo va a ser la gráfica y ese tipo de cosas, cuáles son los detalles o las características propias de cada función. Por ejemplo, acá la función lineal sabemos que es de la forma a por x, es decir, un número multiplicado por x, en donde a habíamos dicho que nos indicaba el grado de inclinación de esta recta, recta que siempre, recuerden, va a pasar por el origen. Esa es la gracia de la función lineal, siempre va a pasar por el origen. Por otro lado, teníamos estas famosas características que ya las repasamos con anterioridad, las tuvimos que ver, en donde si era mayor que cero, decíamos que nuestra función lineal es creciente, si es menor que cero, la función es decreciente, y como les había mencionado ya varias veces, que esto sí o sí va a pasar por el origen. La función afín es muy similar a esta, en el sentido de que también es una línea recta, ¿sí? Tanto la lineal como la función afín son ambas líneas rectas, pero la gran diferencia, ¿cuál creen que es? Si Es de tuvieran suma. que... ¿Ah? Es de suma. ¿Es de suma? Exacto. Es decir, ahora aparece una operación de adición o sustracción. ¿Y eso qué va a hacer a nivel gráfico? Va a hacer que esta recta ya no pase por el origen. Eso es lo que va a hacer. Entonces, función afín. Llamaremos función afín a cualquier función que posea el siguiente tipo de regla de formación. Noten, ax más b. Este más también puede ser un menos, ¿sí? Ojo, solo que se suele escribir más porque se entiende de que el menos puede ser aportado por el signo del valor de b, ¿sí? Así que no es de extrañar, por ejemplo, que una función lineal sea, por ejemplo, f de x igual a 2x más 1. O bien, f de x es igual a menos 3x menos 4. ¿Sí? Ambas son funciones afín. ¿Cuál es la diferencia? Si se dan cuenta, solo se le agrega algo, un número, a la función lineal, ya sea mediante una suma o una resta. Esa es la diferencia. Porque si nosotros mirábamos, como por ejemplo de aquí hasta acá, esa es la función lineal. Pero al yo sumarle 1, se transforma en función afín. ¿Qué es lo que va a ocurrir a nivel gráfico si es que yo le sumo o le resto un valor a esta función? Tal como les mencionaba, va a ser de que esta función nunca pase por el origen.
¿Sí? Entonces ya tenemos, ya completamos y conocimos las dos funciones que son líneas rectas en el plano cartesiano. La función lineal, que es la que pasa por el origen, y cualquier otra recta que pase por cualquier otro punto menos el origen se llama función afín. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Cuáles son las características? Si se dan cuenta aquí, destaqué 4 puntos que hay que estar mencionando. Dice, el valor de A es llamado pendiente de la recta. ¿Sí? Al igual que en el caso anterior, este valor de A que está aquí se llama pendiente de la recta. Y nos va a indicar exactamente lo mismo. Es decir, que si A es positivo, esto es creciente, y si A es negativo, esto es decreciente. Esto es igual que la función lineal. El valor de B es llamado coeficiente de posición. Este numerito que está acá también tiene un nombre y se llama coeficiente de posición. Nos va a indicar algo súper particular de este tipo de rectas. El valor de A indica la inclinación de la recta, como les dije, ¿sí? La pendiente. Si esto es creciente o decreciente. Y el valor de B muestra en qué punto la recta corta al eje Y. Ya, esto es sumamente relevante porque nos va a ayudar mucho a graficar. El valor de I, o sea, el valor de B, nos va a indicar en qué punto esta recta está cortando a el eje Y. Si nosotros vemos la función que está acá arriba, esa que acabo de escribir, ¿en qué punto cortaría el eje Y según lo que vimos recién? ¿En qué punto cortaría al eje Y esta recta? Recuerden que la letra B me está indicando en qué punto está cortando al eje Y. ¿Cuál es el valor de la letra B acá en esta función? 1. 1. Por lo tanto, esta recta va a cortar en el eje Y, justo donde pasa el 1, va a pasar la recta. Esta recta, ¿en qué punto va a cortar al eje Y? Menos 4. Exacto, en el -4. Ahí uno puede ser mucho más específico y decir que el punto del plano cartesiano es el 0,-4, porque estaríamos indicando que es el punto que está justo sobre el eje Y. Pero a nivel gráfico lo vamos a ver y va a ser mucho más sencillo. Entonces, si se dan cuenta, esto simplemente uno observando la función afín ya puede obtener un punto en donde mi función va a pasar. ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo. Veamos cómo representamos la siguiente función. ¿Cuál es la función? F de x igual 2x más 1. Ya, esta función, ¿cómo yo podría representarla en el plano cartesiano? De la misma forma en que representábamos las funciones lineales. Es decir, que necesito un mínimo de dos puntos para poder graficar esta recta. Nuevamente, tablita de valores, igual que la otra función, y en general igual que todas las funciones, siempre vamos a estar haciendo lo mismo, la tablita de valores. X, Y. Supongamos que a esta función le agrego un número. ¿Qué número quisieran hacer ingresar a la función? ¿Qué número podríamos hacer ingresar a la función? Menos 1. Ya, el -1. Veamos qué pasa si agregamos el -1. Si agregamos el -1, acá lo voy a poner en la tablita en X, sería lo mismo que ¿qué cosa? Recuerden que f de -1 significa que donde está el valor de x, yo voy a poner el -1. Es decir, que me va a quedar 2 por -1 más 1. ¿Cuánto me da esto? F de -1. ¿Cuánto es 2 por -1? Menos 2. Menos 2 y menos 2 más 1, Menos 1. menos 1. O sea que si yo agrego el -1, mi función me entrega el -1.
Eso quiere decir que esta función pasa por el x menos 1 acá. Ahí está el puntito. Ya. ¿Y por qué otro punto pasa esta función? Por el 1. Exacto, puedo utilizar de inmediato la información que me entrega este valor, que es el coeficiente de posición. Al ser positivo 1, yo sé de inmediato que va a cortar acá. Y con eso, yo ya tengo mi recta. Noten que es igual que en el caso anterior. En el caso anterior nosotros teníamos la seguridad de que pasaba por el 0, 0. Entonces siempre solo buscábamos un punto y después marcábamos el 0, 0. En este caso es exactamente lo mismo. Yo busco un punto y después utilizo el coeficiente de posición directamente. Porque este me va a indicar dónde, en qué punto esta recta va a cortar al eje Y. Veamos otro ejemplo. Vamos a borrar esta función, vamos a poner los negativos ahora. Por ejemplo, vamos a tener la función menos 2x menos 4. ¿Sí? Ambos valores negativos. Aquí, ¿qué uno espera? Si es que uno ve de inmediato este coeficiente, debería esperar o graficar una recta que va decreciendo. Por eso es importante saber el significado de estos valores, porque ahí uno de inmediato puede saber si lo que está graficando está correcto. Ya, ¿cómo representamos esta función en el plano cartesiano? Nuevamente, tablita. X, Y. ¿Qué valor hacemos ingresar? Hagamos ingresar el 1. O no, el menos 1. Veamos el menos 1. Nuevamente. Si agrego el menos 1, ¿qué valor me entrega la función? Sería, lo voy a hacer acá abajo. La función evaluada en menos 1 es lo mismo que el menos 2 por menos 1 menos 4. ¿Sí? De acá, ¿qué me queda? Que f de menos 1 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es menos 2 por menos 1? 2. 2. Y 2 menos 4. Menos 4. 2. Ya, menos 2. O sea, que si yo agrego el menos 1, mi función me entrega el menos 2. Ese es el punto que tengo que graficar. Menos 1, menos 2. Está justamente acá. Listo. ¿Y qué otro punto puedo graficar? Menos 4. El menos 4 en el eje Y. ¿Por qué? Porque me lo indica mi coeficiente de posición. Y con estos dos valores yo podría trazar acá mi recta. Sería por ahí, sería por ahí y por ahí. ¿Sí? Miren, noten algo. Aquí mi recta pasa por este puntito que está acá. Verifiquemos si este punto pertenece a esta recta, si está bien que este punto esté graficado sobre mi recta. Según este punto, ¿qué valor agregué a mi función? Menos 2. Agregué el menos 2. Y según ese punto, ¿qué valor me entregó mi función? Menos 2. El menos 2 recuerda que corresponde al x. En y, ¿cuánto se movió? ¿Cuánto subió o bajó este punto? Este punto tiene coordenadas menos 2, ¿cuánto? ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? Menos 2,0. Coma 0, exacto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que yo agregué el menos 2 a mi función y mi función me entregó el 0. Veamos si ocurre.
Si acá yo agrego el menos 2, me va a quedar menos 2 por menos 2, me va a quedar 4 positivo, y 4 menos 4, 0. Por lo tanto, claramente este punto también pertenece a mi recta. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo podría graficar muchos puntos, pero solo necesito solo 2 puntos porque con eso ya queda determinada mi recta. Y al igual, como habíamos visto con el coeficiente a, que era menos 2, ya nosotros sabíamos que esta función iba a ser decreciente, es decir, iba a ir cayendo a lo largo del eje x positivo. Así que también cumple con las características que nosotros ya no esperábamos. Entonces aquí tenemos como distintas formas de graficar estas funciones afines, dependiendo de la regla de formación, que era básicamente lo mismo que hicimos. Así que vamos a ver la ficha de trabajo que tienen que realizar. Ficha 29. De esta ficha me interesa que por lo menos realicen ítem 1 y 2. Eso es como importante. ¿Sí? En el ítem 1 se dice determina la regla de formación de cada función afín. Los gráficos los vamos a dejar para ya la próxima clase, por si acaso. Dice, determina la regla de formación de la función afín, que es de esa forma que está acá, considerando la información dada. ¿Qué me dicen en esta información? Me dicen que a vale 4 y que si yo agrego el 0 a mi función, el resultado que me va a entregar mi función va a ser el 4. Por ejemplo, ¿cómo sería este primer caso? Si yo sé que a vale 4, lo reemplazo en mi función. Es decir, que mi función va a ser 4x más b. ¿Sí? Eso es lo que yo sé. Pero ¿qué otra cosa sé? Sé también que f de 0 es igual a 4. Es decir, que si yo ingreso el 0 a esta función, mi función me va a entregar el valor de 4. Eso quiere decir, ¿qué cosa? Que esto va a ser 4 por 0, estoy agregando el valor acá, el valor 0, más b, esto es igual a 4. ¿Cuánto me queda esto? Me queda que 4 por 0 es 0, o sea, acá me queda que b es igual a 4. Y con eso obtengo el valor de b. Si se dan cuenta, es lo mismo que hacíamos con la función lineal, cuando estábamos buscando este valor de a, pero ahora busco el valor de b. ¿Sí? O depende, porque no en todo se busca el valor de b, y en todo se encuentra de la misma forma. Por lo tanto, encontré el valor de b. ¿Eso qué quiere decir? Que mi función oficialmente es f de x igual a 4x más 4. Y ahí encontré la regla de formación. Por ejemplo, resolvamos el f. Me dicen que a vale menos 2,5 y f de 0 vale 3,7. O sea, mi función, lo que tengo hasta el momento, sé que f de x es igual a menos 2,5 x más b. Eso es lo que yo sé hasta el momento. ¿Cómo yo puedo saber el valor de b? Bueno, utilizando esta información que me entregan. ¿Qué es lo que dice esta información? De que si yo agrego el 0 a mi función, ¿sí? Voy a obtener el valor de b. Agreguémoslo, me va a quedar menos 2,5x, pero x yo lo estoy reemplazando por 0, ¿sí? Porque me están diciendo que yo estoy agregando el 0. Más un valor b va a ser igual a 3,7. Eso es lo que yo sé. Resolvamos esto. Me queda menos 2,5 por 0, me va a ser 0, o sea, me va a quedar solo b. b es igual a 3,7. Por lo tanto, ¿cuál es la función que yo estaba buscando acá? F de x igual a menos 2,5 x más 3,7. Ahí está la función afín que estaba buscando. ¿Sí? Y de esa forma, solo reemplazando, uno puede ir encontrando las distintas reglas de formación. Ojo, siempre todos son evaluadas en 0 porque aquí estamos recién comenzando. Por eso aquí se entrega esta información de que f, yo siempre estoy agregando el 0.
porque se hace mucho más simple obtener el valor de b. Y después en la parte 2 dice analiza la información de la función afín y igual a g de x dada y luego determina su regla de formación. Aquí nos entregan dos informaciones distintas en donde yo tengo que mi función, si yo le agrego el 1, esta me entrega el 2, y si yo le agrego el 2, esta me entrega el 5. Entonces, en base a esto, yo puedo, yo debo determinar cuál es la regla de formación que es detrás de esta función. ¿Sí? Básicamente aplicando la misma idea del caso anterior, solo que aquí me entregan nuevamente dos informaciones. Si yo hago mi tablita de valores, x, y, lo que me están diciendo acá es que si yo agrego el 1, mi función me entrega el 2, y si yo agrego el 2, mi función me entrega el 5. ¿Qué función afín podría cumplir con esas características? Recuerden que la función afín debe mantener este formato. La función afín debe ser f de x igual a ax más b. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo obtener eh, el valor de a y el valor de b de tal forma que me entreguen estos valores tan como están planteados acá en la tabla? Esa es un poco la idea. ¿Cómo lo podría hacer? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué podríamos hacer con esa información? Recuerden que siempre podemos reemplazar. Vamos a hacerlo acá. Si yo agrego el menos 1, ¿eso qué quiere decir? Que agrego el menos 1 a mi función. O sea, que f evaluado, o disculpen, se bajé esta. Borrar. Eso es que. Ahí está. G evaluado en 1 es lo mismo que si yo reemplazo el 1 o agrego el 1 a mi función. Eso va a ser a por 1, o sea, me va a quedar a más b. Yo sé que esto, a más b, es igual a 2. ¿Sí? Esta es la primera información que tengo. Y la segunda información que me entregan es que si lo voy a escribir al lado de acá, que si yo agrego el 2, es decir, que si g de 2 va a ser igual a qué cosa. Agregar el 2 a mi función, es decir, me va a quedar a por 2, que es lo mismo que 2a, más b. Y yo sé que esto es igual a ¿cuánto? Yo sé que esto es igual a 5. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo hasta el momento. Y con esto, ¿qué podría yo realizar? Tengo que encontrar dos números que sumados me den 2 y dos números en donde si multiplico el primero por 2 y le sumo el segundo me tiene que dar 5. Eso es lo que yo sé. ¿Qué números podrían ser esos? Perdón, profe, ¿qué repite? ¿Cómo? ¿Qué es lo que había dicho? Lo que pasa es que aquí, con la información que a mí me entregan, me dicen que tengo que encontrar dos números que sumados me den 2, pero también que si yo el primero lo multiplico por 2 y le sumo el segundo, esto me dé 5. Eso es lo que debo buscar. ¿Qué números pueden ser esos? ¿O qué números van a ser esos? Dos por 2 más 1.
2 por 2 más 1. ¿Ok? O sea, uno valdría 2 y el otro valdría 1, ¿cierto? Ajá. Ya, pero ¿qué pasa acá? Porque si A vale 2 y B vale 1, si yo lo sumo no me da 2. ¿Sí? ¿Se entiende ahí la dificultad? Sí. Ya, entonces, ¿qué valores podrían ser que cumplan estas condiciones? Ya, obviamente uno no tiene que hacerlo necesariamente de esta forma, así como estar adivinando, sino que podemos aplicar algún procedimiento algebraico. ¿Y cuál es este procedimiento? Lo que vamos a hacer es despejar una de las letras de esta expresión que está acá, ¿sí? Que vamos a llamar expresión 1, y la vamos a reemplazar en la expresión 2. Por ejemplo, acá vamos a despejar la B. Si la B me queda sola al lado izquierdo, ¿qué me va a quedar al lado derecho? Si quiero dejar sola esa B a un lado. ¿Qué me va a quedar al otro lado, al lado derecho? El 2. El 2, ¿ya? Y ese A. ¿Cómo me pude deshacer de ese A que estaba a este lado izquierdo? En el fondo, ¿cómo pude dejar la B sola? ¿Qué hice con este A? ¿Cómo pude cancelar ese A que está ahí? Restando. Restando A, perfecto. Por lo tanto, al otro lado me quedó 2 menos A. Porque le resté a ambos lados A. Acá se canceló y al otro lado me quedó el menos A, que parece 9. Pero vamos a poner la A. Ya. O sea, tengo que B es igual a 2 menos A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Es esto, reemplazarlo acá. Donde está la B, vamos a reemplazar el 2 menos A. Entonces vamos a escribir esta misma expresión. Noten lo siguiente, me va a quedar 2A más B, pero B yo sé que vale 2 menos A, y esto es igual a 5. ¿Sí? Lo único que hice fue tomar esta segunda expresión y donde estaba la B, reemplacé el 2 menos A. Entonces, ¿puedo resolver esto? Claro que sí. ¿Qué me va a quedar? Puedo sacar el paréntesis porque antes del paréntesis hay un signo más. O sea, me va a quedar 2A más 2 menos A es igual a 5. Términos semejantes. 2A menos A. ¿Cuántas A me quedan? 2A menos A. 0. Me queda una. Ah, bueno. O sea, me quedaría A más 2 es igual a menos 5. O sea, 5. ¿Cómo despejo el valor de A? Restando A. No quiero dejar solo la A. Tengo que restarle el 2. Ah, ¿Sí? Ahí, menos 2. O sea, me va a quedar que A es igual a... Acá me queda A a este lado y acá me queda 5 menos 2 que me quedaría 3. O sea, A vale 3. Si A vale 3, ¿cuánto va a valer B? 0. ¿Cero? No, no, no. Espera. Voy a destacar lo que queremos lograr. Recuerden que queremos lograr que esto se cumpla. Eso se debe cumplir y eso se debe cumplir. Esas dos cosas. Entonces, si A yo sé que vale 3, es decir, ¿qué, el 3 más cuánto me da 2? Esa es la pregunta.
¿Qué número le tengo que sumar a 3 para que me dé 2? -1. Menos 1. Por lo tanto, si A vale 3, de inmediato puedo obtener que B es igual a menos 1. Y veamos si se cumple acá arriba. 2 por 3 me da 6 y 6 menos 1 me queda 5. Así que ambos valores los acabo de encontrar. Eso quiere decir que la función que yo estaba buscando era, lo voy a escribir con negro, lo voy a escribir acá arriba, mi función, la que yo estaba buscando, era f de x igual a ax, es decir, 3x, más, o en este caso es menos 1. Esa es la función que yo estaba buscando. Fíjate que esto es bastante complejo, porque aquí uno ya empieza a utilizar muchas cosas, muchos conceptos de álgebra, la resolución de ecuaciones, expresión algebraica, términos semejantes, todas las cosas que vimos con anterioridad. Así que nos vamos a ir tranquilo con este tipo de ejercicios. Lo que me interesa es que sí o sí el ítem 1, ese lo deben resolver. El 2, del 2 en adelante lo podemos dejar pendiente, ¿sí? Por si acaso. ¿De qué ficha? Recuerden que estamos trabajando la ficha número 29. Así que eso, si ustedes revisan ahora su Classroom, pueden ver que ahí está 29 y recuerden que me interesa que sean capaces de resolver el ítem 1. También recuerden que van a tener hasta la próxima clase para resolverlo, porque la próxima clase es tipo B, así que ahí pueden consultar sus dudas. Ahora vamos a tener la grabación para que comiencen a trabajar.